Y bien, hemos hablado el día de ayer un poco más sobre este tema de lo que le llamamos la valentía. Saludos desde Pasaje, mi querida Lolita, está allá, creo, ya llegó, me alegro, si es que ya está allá, que se mejore, se nos ha caído y se nos ha roto, creo que el fémur, así que tenga una rápida recuperación, mi querida Lolita, allá en Pasaje, junto a la doctorita. Víctor Manuel Benz, también un saludo cariñoso. Nives, buonasera, benvenuti a tutti gli italiani. Y bien, nuevamente a José. Entonces, bien, vamos a continuar con el tema. Hemos estado hablando de una virtud a la cual la hemos llamado o la llamamos, según la tradición, según los padres de la iglesia han usado, le llaman valentía. Pero el nombre valentía, que obviamente su nombre en griego es Andreía, Andreía, viene de Andros, Andros es hombre, ¿no? Y por lo tanto es como una virtud propia, típicamente, antiguamente solo de los hombres, pero sabemos muy bien que hay mujeres también que son lo suficientemente valientes y fuertes, pero la pasión de esa virtud, es decir, la desviación, el mal uso de esa virtud, es la ira. Y estuvimos hablando sobre la ira y les comencé a explicar la importancia de comprender muy bien que se puede, cuando una persona es irascible, rápidamente se pone, como decimos en términos aquí en Ecuador, cuando se pone brava, cuando se pone mal genio, cuando la persona, en Colombia dicen le sacan la piedra, cuando ya la persona se molesta. Hay otros términos un poco más fuertes que no quiero utilizar, ¿no? Pero cuando esa persona pierde un poco la paciencia, que es la virtud contraria, ¿no? En cambio, verdaderamente puede hacer cosas verdaderamente negativas, ¿no? Y en cambio, del otro lado, no sabe utilizarla bien. Por eso es que si el hombre, y habíamos quedado ayer, lucha así contra la voluntad de los demonios, lo hace para que se pueda cumplir la voluntad de Dios en él. Si lucha contra las pasiones, el hombre, lo hace para dejar sitio en él a las virtudes. Si lucha contra las tendencias del hombre viejo, lo hace para poder llegar a ser en Cristo un hombre nuevo. Ayer habíamos quedado en esto e inmediatamente tuvimos un video que lo coloqué sobre San Juan. Ayer fue la fiesta de San Juan el teólogo y lastimosamente como tenía derechos de autor, enseguida hay un sistema aquí en el internet en donde están como son máquinas, obviamente son grandes computadores que están enseguida viendo qué es lo que, pero ahí se ve cómo se controla, ¿no? Inmediatamente vieron que era una producción que estaba subida en otra plataforma, en el YouTube, y plap, enseguida me cortaron. Menos mal, pudimos ver una buena parte del video y creo que a todos les emocionó ver a San Juan Bautista, que ya, a San Juan, perdón, San Juan Evangelista, que en la isla de Patmos recibe esa revelación amorosa de Jesucristo el Señor hacia el final, ¿no? Hasta el final de su vida. Faltó un pedacito que es muy bonito, pero yo se lo puedo, como siempre les he dicho, mandárselo, siempre y cuando recuerden que cuando les digo quiero mandarles o puedo mandarles si quieren, deben mandarme el correo de ustedes. No, pero yo ya se lo mandé, yo ya se lo di, puede ser lo que quieran. Muchas veces no lo recuerdo o tengo que ponerme a buscar. Entonces, si quieren que se lo mande rápido, enseguida, mándenme de nuevo, no les cuesta nada tipear de nuevo cuál es su correo cuando me escriban en privado. Vamos a continuar con esto. Y por lo tanto, de este modo, la lucha de la potencia irascible contra las distintas formas del mal aparece como una lucha en pro del bien. El alma racional actúa según la naturaleza cuando su parte irascible lucha por la virtud. Esto lo dijo Evagrio Póntico.
Y obviamente lo primero que hay que hacer para luchar por una virtud es por adquirirla. Primero hay que tenerla, obviamente. Entonces lo que nosotros tenemos, todos los seres humanos, son potencias. Potencia significa capacidades, es decir, algo que está listo para poder llegar a ser. Igual como puede ser un frijol, como puede ser una semilla, es algo que puede llegar a ser. O igual un pedazo de tela puede llegar a ser un vestido, un hábito, ¿o no? Pero porque tiene que ser trabajado. Exactamente igual también debemos trabajar en nuestra alma y en nuestro ser. Y para eso, evidentemente, como una fuerza que dirige el alma entera hacia Dios, así debe esa potencia, por ejemplo, irascible, esa ira que tenemos dentro, debemos utilizarla para el bien. Por eso San Basilio escribe, si hacéis buen uso de la ira y os servís de ella según las reglas de la razón, usando la cabeza, ella se convertirá en fuerza. Les aseguro que muchos de ustedes no sabían esto. Mucha gente cree en general que la ira es una pasión, es algo malo, es algo negativo, pero no sabe que hay cómo usarla, ¿no? Y es que hay muchas cosas que tenemos en nuestra vida que podríamos utilizar para el bien, pero no lo usamos, no usamos para el bien. Pero también es luchar por conservarla, mientras que la ira, en su uso patológico, es decir, enfermo, malo, combate para conservar los bienes sensibles, es decir, muchas veces esa capacidad de tener molestia, en realidad es para intentar tener, obtener, vivir de cosas materiales, de cosas físicas, de cosas sensibles, ¿no? En cambio, en su uso sano, cuando lo hacemos bien, lucha para que los bienes espirituales recibidos de Dios no sean arrebatados por el enemigo. Y esta es una cosa también desconocida. Nosotros, todos, así no seamos practicantes, así no seamos cristianos de liturgia o de divina liturgia o misa diaria o dominical, tenemos, gracias al bautismo, una gran cantidad de potencias activadas en nuestra vida, pero no las sabemos usar. Y igual como dice, hay un dicho generalizado, dice, un músculo que no se utiliza, que no se ejercita, se atrofia. Es decir, cuando tenemos estado de reposo, nunca hacemos ejercicio, lo que estamos es atrofiando nuestra musculatura. Lo mismo son con una cantidad de cosas de la vida y del cuerpo del ser humano. Pues iguales en la vida espiritual. Tenemos una gran cantidad de bendiciones, muchas ni siquiera las conocemos, muchas ni siquiera las entendemos, pero debemos comenzar a colocarlas en práctica. ¿Para qué? Para que Satanás no venga y nos arrebate y nos quite algo que Dios nos regaló. En este sentido, San Máximo el Confesor dice que la potencia de la agresividad luche para conservar a Dios. Al luchar por los bienes divinos, la potencia irascible lucha también por el placer espiritual. Yo ya les había hablado de que hay placeres mundanos y que evidentemente desviados llevan a un mal total y que cuanto más uno se envuelve en el placer, más difícil es de salir. Pero les explicaba y les decía que el placer en sí mismo, per se, no es malo, sino la desviación que le lleva a alejarse de Dios. Hay placeres buenos, hay cosas santas y buenas que Dios permite, y eso le causa a la persona espiritualmente, ¿no? Algo que se llama, en definitiva, felicidad. Pero no es esa felicidad que entendemos común, sino es algo que en griego se llama makariotis. Makariotis es una alegría que no tiene explicación, una alegría que trasciende la cosa material, la cosa humana. Y en lugar de luchar como hacía en su uso patológico enfermizo, buscando los placeres sensibles,
cuando su principio era en realidad el luchar con vistas al placer cualquiera que fuera hacia Dios. Esto es lo fundamental. Hay que subrayar que la ira, que corresponde al uso virtuoso de la parte irascible, que sirve para lo que San Pablo llama el buen combate, y que los padres también le llaman irascibilidad sabia, ira justa, se distingue de la ira de la pasión, no sólo por su objetivo, que es Dios cuando es buena, sino también en su forma. Estas dos razones la convierten en una ira exenta de pecado. Hay mucha gente que tontamente, ignorantemente y hasta yo diría groseramente dicen, es que me salió la ira divina. Y entonces yo perdí los estribos con mi marido, con mi mujer, y le boté la casa encima, ¿no? Y es que, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo? ¿Acaso Jesús también? ¿No dice el Evangelio que Jesús también tuvo ira santa? Eso también me dio a mí. No, 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 no. No comparemos, no mezclemos. Hay que tener bien claro de que existe una ira exenta de pecado. Es verdad, esto existe. Eso se lo estoy explicando ahora, probablemente por primera vez para ustedes. Pero esa ira exenta de pecado debe ser nacida de un esfuerzo de control, no de perder los estribos. Y en ese sentido, se trata de una ira controlada, exenta de turbación. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta cuándo es una buena ira y cuándo es una mala ira? Cuando está comenzando a salir en nosotros, obviamente, la ira, y podemos llevarla hacia el mal, en ese momento tenemos que aprender a controlar el caballo, domarlo, agarrar las riendas. Y claro, es que si no me controlo le mato. Correcto, probablemente sí, pero lo debes controlar y no es que quedarte ahí, usarlo para el bien. Y en ese momento esa ira está exenta de turbación. ¿Qué es el turbarse? Es decir, es el descontrolarse y lleva a que uno haga tonterías, locuras. Hay personas que pierden la paciencia y que pueden llegar a matar. Y por eso mismo debe llegar a tal punto, debe ser tan exenta de pasión, que a esto le llaman azarajos en griego. Azarajos sería la pronunciación correcta, azarajos, ¿no? Que es controlar, no matarla, no eliminarla, no decir no vale, no sirve, no, ok, pero ahora la guío, y la guío hasta llegar a tener apatía. ¿Qué es apatía? Dejar de tener o tener impasividad. Ya no es una cosa que me altera, sino que me mantiene con paz, con tranquilidad. Obro en justicia, digo las cosas que tengo que decir, pero las digo con claridad, con certeza, sin temor. A mí me da gracia, yo he visto personas alterarse y algunas como que poco les tiembla el ojo, al otros el labio, se ponen mal, porque están en ese momento de álgido, que serían capaces de hacer locuras. Pues esas personas deben controlarla, pero tampoco matar la ira. Vean que la ira es buena. Y por eso mismo, ese uso virtuoso, es decir, ya es llevarlo a la virtud. ¿Cuándo se vuelve un uso virtuoso? Cuando esto sucede muchas veces. Yo ya he logrado la virtud, como dice Vladica, de la valentía y logré controlarme. Hombre, una golondrina no hace un verano. No me digas por una vez. Tienes que comenzar a hacerlo varias veces. Y una vez que lo hagas varias veces, será un buen hábito. Y una vez que sea un buen hábito, tendrás que ofrecerlo a Dios. Y una vez que lo ofrezcas a Dios, ahí comenzará a ser virtud. Por lo tanto, esto es un ejercicio que toma muchas veces. Hay personas graciosas, sobre todo,
que me vienen y me dicen yo quiero ser monje, yo quiero ser monja. ¿Por qué? No soporto a la gente. Entonces me da risa. Lo que quieren es huir del mundo, ¿no? Otras personas me dicen es que yo creo que tengo vocación para ser monje, pero de clausura. Yo quiero, me han dicho, Vladica, yo quiero un ambiente lindo, si es que es necesario, ahí al lado de las ovejas, al lado de las cabras, al lado de los osos, si es que hay osos, ¿no? Y alejarme del mundo y vivir dedicado a orar. Primero creen esas personas que más o menos la comida cae del cielo, ¿no? Entonces vienen los ángeles tocando el arpa, ¿no? Y piensan que van a estar en una hamaca, ¿no? Ahí más o menos respirando el aire angelical, y durante ese tiempo van a ser servidos y ayudados por los ángeles. Obviamente es una idea equívoca, pero muy frecuente. Hay gente que cree que los religiosos nos hemos metido, primero porque no sabemos nada, ¿no? Pues somos unos ignorantes totales, no sabemos ni de tecnología, no nos gusta el mundo, somos gente huraña que no nos gustan las reuniones sociales, ni la música, ni nada, y entonces nos hemos metido más o menos a un camino de escape del mundo. Y esas son las personas que se equivocan, porque la verdadera vocación es que, aunque nos gusta, hemos escogido algo mejor. Y algo mejor que es tener la paz en Dios. Pero evidentemente tenemos que controlar y tenemos que trabajar y tenemos que limpiar y tenemos que hacer y tenemos que construir y tenemos que pensar y tenemos que dar tiempo para las cosas de Dios. Es decir, no es una cosa que fluye y que más o menos uno lo tiene así tranquilamente. Entonces hay muchos que creen que irse de monje, de monja o ser religioso es más o menos alejarse de la gente porque la gente es odiosa, es mala, es fea. Y es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque aunque no estemos metidos en el mundo diario, oramos todos los días por esas personas. Por eso la gente en general, las personas, no entienden bien la vocación. Y creen que más o menos uno está encerrado, pasa la mitad del día durmiendo y la otra mitad descansando. Más o menos. Y por el otro lado, no entienden el trabajo profundo de pensar y orar por las personas que lo necesitan. Día entero hay personas que sí comprenden y que entonces nos llaman y nos cuentan, pasó esto, sucedió lo otro, necesito una oración, ayúdenme a pedir un consejo. Ahora mismo, acabo hace unos minutos de cortar una llamada atendiendo a unas personas, unas del Brasil, otras personas de Colombia, otras personas de otros lados, y siempre es necesidad. Y ese es nuestro deber. Pero para poder ayudar, debemos tener la mente clara, el corazón limpio, paz interior, presencia de Dios y capacidad de responderle a la persona de tal manera que lo que le digamos ayude verdaderamente, no que complique más. Por eso mismo, el uso de lo que estamos hablando aquí, el caso de la irascibilidad, puede compararse a la virtud de la valentía, andreía, es decir, ser valiente. ¿Y ser valiente en qué sentido? En el sentido de lo que dice la fortaleza. En momentos de dificultad, ahí me mantengo. Y hay mucha gente que me dice, yo no sé por qué, pero en los momentos en que yo tenía que tomar una decisión muy grave en mi vida, tuve paz. Ahí está. Ahí ya hay virtud. Ahí ya está Dios trabajando. Así pues escribe Evagrio Póntico, cuando la virtud está en la parte irascible, se llama valentía. Y cuando es conforme a la naturaleza, la ira es valentía. Entonces, hay dos tipos de ira. Hay una ira salvaje, incontrolable, resultado de las pasiones, resultado de nuestros propios intereses, y hay del otro lado una ira santa, una ira que se debe cultivar, que se debe trabajar, no aparece del aire. Y bien, vamos terminando hoy particularmente ya el tema de esta valentía. Y muchos padres subrayan, como San Basilio,
el papel esencial que desempeña la potencia irascible de vuelta así a su función normal para dinamizar la vida espiritual. Texto de San Basilio dice: la ira es un instrumento útil para despertar nuestra alma de sus excesos de somnolencia y para darle vigor. Porque muchas veces, y yo diría la mayoría de las veces, pasamos descuidados de la vida espiritual. No digo dormidos físicamente, dormidos espiritualmente. No hay batallas, no hay pensamiento hacia elevar nuestra vida. Y en efecto, no hay camino espiritual sin combate. Si no invierte toda su fuerza, el hombre no puede recibir la fuerza que Dios le da. Oía hoy, con mucha tristeza, obviamente en un canal nacional en las noticias, una persona que en medio de esta situación ha salido a la calle para trabajar, porque necesitan comer. Pero lo gracioso es como dicen, ¿y usted cómo hace para salir? ¿No tiene miedo a contagiarse? Dice, es que tengo la bendición, con la bendición de Dios. Y eso repite la gente. ¿Saben lo que es la bendición de Dios? Para ellos la bendición de Dios es ir un ratito a un templo. La bendición de Dios es simple y sencillamente un momento de la vida, hacerse la señal de la cruz o ponerse una medallita. Es la bendición de Dios. Saludos cariñosos a Mauricio Lejalde, que está ya en nuestra transmisión, a Jesús Morales desde México y a mi querido José Antonio Vaquero, que también nos acompaña. Entonces yo les pregunto, ¿eso es bendición? Y este es el problema. No lo es. No lo es. Pero, Vladica, ¿cómo va a decir usted que entonces la gente común, pobrecita, ignorante, no tiene bendición de Dios? Tengo que decir la verdad, no la tiene. No la tiene. Porque bendición de Dios, acción de Dios, obra en Dios, Dios no actúa si tú no le das tu voluntad. Porque Dios, que nos creó tan perfectos, nos creó libres. Y en esa libertad dice e invita: quien quiera que yo actúe, invíteme, déjeme entrar. Y entonces entraremos y actuaremos en él. Un saludo cariñoso para Alejandro Jurado también, que se acaba de unir. Y por eso mismo el hombre no puede recibir la valentía de Dios. ¿Quieres tener valentía de Dios? Pídesela. Primero, humildemente. Y segundo, totalmente confiado en que Él va a actuar. Y sin esa valentía, no puedes enfrentarte contra los ataques permanentes de los enemigos que quieren arrancarnos la salvación. Y por eso mismo, como consecuencia, va a ser necesario que junto con la fortaleza que acabamos de ver, junto con la valentía, también debamos tener prudencia. Como veremos, debe iluminar el camino de la irascibilidad y permitirle a la persona progresar en él. Así que, muy bien, vamos a entrar inmediatamente en este siguiente tema con el cual cerramos este ciclo de 5 conferencias dadas esta semana, en la cual hablamos sobre conversión interior, es decir, verdaderamente volver hacia Dios internamente en el verdadero camino de lo que Dios nos pide. Y vamos a entrar entonces a rever para poder coraggio, veramente Nives, quello è la parola, quella è la parola, è il coraggio, ¿no? Avere coraggio. Dice Svitlana Mahiboroda también, saludos mi querida Svitlana, Hristos vos crece. ¿Bendición de Dios es protección? No, no. Y este es el error. Dios evidentemente nos protege si es que cumplimos sus mandamientos.
Ahí está el error de la gente en general. La gente dice, es que Diosito me ha de proteger. Sí, te ha de proteger, pero si es que eres de los suyos, pues. Eres parte del ejército de Dios. Haces las cosas, obedeces a nuestro general. No. ¿Y quieren bendición? Nanay. Dejémonos de cosas. Y esto es lo que es triste. Lo más doloroso y el engaño más grande de Satanás es hacer creer a la gente que por su bonita cara ya están protegidos. Porque prendieron una velita a la Virgencita o porque Dios en su infinito amor, obvio que protege toda la creación. Pero si esta persona se pega a los guaros, como sabemos, los alcoholes, lleva una vida no recta, hace bromitas y chistecitos porque todos nosotros se dejan llevar por la lujuria en la conversación y entonces hacen chistecitos y bromitas de doble sentido, etcétera. No estoy siendo puritano, por favor. Estoy sencillamente diciendo que hay cosas que son pequeñitas, pero que van haciéndose cada día. Y se juzga al otro y se habla mal de la otra persona. Y cuando quiero tener un cargo, un trabajo, soy capaz de apuñalarle la vida de la otra persona para obtener el trabajo. Y así podemos hablar toda la tarde de todas las cosas negativas y desviadas que en general cometemos. Entonces, tiene y debe haber un camino de acercamiento a Dios para entonces recibir y ser dignos de la verdadera bendición. Ahora, Dios protege a la humanidad. Hay un dicho por ahí que dice, Dios cuida también de los borrachitos o algo así, ¿no? Que es una frase popular. Es decir, la naturaleza. Existen unos principios, existen, como hemos hablado, unas potencias del alma, existen unas cosas naturales en sí mismas, claro, indudable, ¿no? Gracias a Dios somos inteligentes, ¿no? Y hay ciertas capacidades, pero otra cosa es la bendición de Dios, y lo que acabamos de hablar en ese macaristis, ¿no? Recibir verdaderamente la gracia de la bendición y de la felicidad de Dios, ser verdaderamente bienaventurados. Es otra cosa. Déjenme continuar con el tema de la prudencia y ahí vamos a terminar de cerrar el ciclo para comprender. Por lo tanto, hemos visto que el pecado es el que ha hecho enfermar las facultades humanas del conocimiento. Nadie puede conocer plenamente la verdad, y hablo la verdad en cualquier sentido, puede ser la verdad humana como puede ser la verdad espiritual. Nadie puede llegar al conocimiento de la verdad auténtico, real, si es que está enfermo por causa del pecado. El hombre, al apartarse de Dios para volverse a las realidades sensibles, se ha vuelto ignorante de Dios. Y esto es lo triste. Qué triste es hoy en día, cuánta ignorancia hay sobre el tema de Dios. Y la gente tiene la habilidad de abrir la bocota y de decir las cosas de una manera tan terrible. Entonces, lo primero es que el hombre se ha vuelto ignorante de Dios. Y también se ha vuelto ignorante de la naturaleza verdadera de los seres creados. Es que la razón primigenia, original, del daño ecológico y lo que estamos viviendo como consecuencias. Y cuando digo consecuencias es que vean las noticias todos los días. Tifón aquí, huracán acá, terremoto tal, peste de no sé cuánto. Pero es que realmente no parece. Es el fin del mundo, ¿no? ¿En qué sentido el fin del mundo? Porque nosotros nos lo hemos buscado. Si los que primero nos hemos hecho daño somos nosotros. Hasta que no se haya liberado el hombre de todas las pasiones. Y al final de la praxis, del ejercicio, no podrá curarse de esta doble ignorancia. Hay dos ignorancias. La ignorancia de las razones espirituales de las criaturas, para entonces recuperar la sofía, la sabiduría de Dios. Es decir, cuando nosotros comenzamos amando al prójimo, respetándolo, respetando la naturaleza, buscando el orden en las cosas, enrumbadas hacia Dios,
porque no me van a decir que mañana van a salir con un carro a repartir comida para los perritos de las calles de todos lados. Hombre, eso es una cosa que no es mala, pero no es la primera, no es la más importante, porque hoy en día hay gente que se muere de hambre al lado nuestro. Y por lo tanto hay una gran cantidad de cosas que primero debemos hacer antes que las otras que también hemos dañado. Ahora, también debemos llegar, también debemos obrar. Y por último, llegar a esa realidad del conocimiento profundo de Dios, que recibirá el hombre del Espíritu si es digno de él. Aquí está el punto, si es digno de él. Entonces hallará la perfecta salud de todas sus facultades de conocimiento. Y por lo tanto, este buen uso, el uso de todas esas facultades, correcto, sin más, sin menos, sin exageración, sin fanatismo, sin nada, se llama fronisis. Fronisis o frónisis es la pronunciación. Prudencia. Ah, así se llamaba mi abuelita. Lindo nombre. ¿Sabes lo que significa? El control sabio de todas las cosas que Dios nos regala. Por lo tanto, hemos visto que como consecuencia del pecado el hombre ha adquirido un conocimiento confuso del bien y del mal, tomando como criterios equívocos el placer y el dolor en lugar de la voluntad de Dios, y se ha apartado así de la prudencia, para volverse insensato, para caer en el estado de locura. La verdadera locura no es la de los loquitos que están en el centro psiquiátrico. La verdadera locura, y dicen que lo peor que le puede pasar a una persona es creer que no está loco. Y por eso mismo esa insensatez, que es un camino voluntario de desconocimiento de la verdad, ¿no? Nos exige que hagamos una conversión espiritual que consiste en apartarse del mal y hacer el bien y ser capaz de distinguir con sabiduría sin equivocarse. Esta es la clave, es lo fundamental de lo que estamos hablando. Y por eso la primera función de esta última virtud que estamos viendo hoy, que es la prudencia, es distinguir el bien del mal y lo que no es ni lo uno ni lo otro. Es un nivel superior y es la capacidad de distinguir claramente, sobre todo entre las manifestaciones de la vida interior, lo que viene de Dios o de sus ángeles y lo que procede del diablo y sus demonios. Ahí ya tenemos un campo inmenso, inmenso. ¿Por qué? Porque el diablo, como ya lo he explicado en todas estas charlas, es experto travesti y experto en disfrazarse, en mostrar otra cara, en presentarse como ángel de luz. Y por eso es muy fundamental lo que se llamaba, y lo que los padres de la iglesia, comenzando desde San Pablo, le llamaban discernimiento de espíritus. La palabra discernir nos ayuda bien el ejemplo que cuando vamos a la cocina y tenemos que cernir un poco de harina para hacer una torta, por ejemplo, no que nos quede esponjosa, es uno de los secretos, es cernirla, ¿verdad? Y tomamos el cernidor, que es un colador, un sedazo, esta es la palabra también castiza, por la cual va pasando este polvo y va quedando mejor, va cernido. Discernimiento es la capacidad de ver, darse cuenta en la cuestión espiritual qué es bueno y qué no es bueno. Y más en general, el papel de la prudencia es discernir en toda circunstancia de nuestra vida cuál es la voluntad de Dios. Y esto es algo muy importante,
Muchísima gente vive su vida entera sin saber si era la voluntad de Dios o no lo que está haciendo. Y es más, es muy triste. Hay personas que pierden 20, 30, 40 años sin hacer la voluntad de Dios, porque les tocó, porque así fue, porque no me quedó otra, o porque metí las patas. Por lo tanto, en todos los modos de esta primera función de la prudencia, es equiparable, prudencia es equiparable a discernimiento, que en latín se utiliza la palabra discretio, discretio, y así la designan a menudo los padres de la iglesia. Y Jesucristo, nuestro Señor, la llama el ojo y la lámpara del cuerpo, porque si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado, dijo Jesús. Pero si tu ojo está malo, si no sabes ver bien, ¿no? Todo tu cuerpo estará a oscuras. Mateo 6, 22 y 23. En efecto, ella, la prudencia, discierne cada pensamiento y acto del hombre, examina y ve a la luz de lo que debemos hacer. Por lo tanto, San Juan Clímaco, otro de los padres de la Iglesia, enseña en el mismo sentido: el discernimiento es una lámpara en las tinieblas, una luz para aquellos cuya vista es débil. Si queremos definir en general el discernimiento, podemos decir que es una luz interior que nos hace conocer con certeza la voluntad de Dios en todo tiempo, en todo lugar y en toda acción. Y esta virtud es la que evoca el salmista cuando dice: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, pues tú eres mi Dios. Salmo 142, versículo 10. Por lo tanto, para sorpresa suya, no es que Dios tiene que venir por medio de un ángel, una aparición, algún vidente, alguna persona iluminada, la típica señora que reza mucho el rosario y que es parte de los grupos carismaniáticos y que les encanta la shishiri, shishiri, shishiri y las cosas raras, y de pronto con los ojos virados te dice: sí, dice la Virgen que te compres la casa. ¿Eso es brujería? Eso no es de Dios. ¿Qué es el camino correcto de Dios? Ir al grupo de oración donde hay estas cosas raras a ver qué me dice la Virgen. Santísima Madre de Dios. Poner en boca de la Madre de Dios cosas que ella ni ha pensado. Y es gravísimo. Ah, pero usted está burlándose de las apariciones. No, no, no. Existen, existieron y existirán cosas sobrenaturales. Pero una cosa es una cosa sobrenatural en donde Dios Todopoderoso, en su amor y su misericordia, ha querido darse a la gente y a grupos o parcelas de personas para intentar guiarles. Y otra muy distinta son los manipuladores espirituales, que hay muchos. Y esto lo digo por el lado del catolicismo romano, como lo digo por igual del lado del protestantismo, porque también hay pastores que en nombre de que han recibido el Espíritu de Dios y que empujan como Benny Hinn y todos los demás que hacen milagros y tumban al piso y otros se revuelcan y todo lo demás. El Espíritu de Dios no funciona así. No funciona así. Yo me niego a creer esto. Me niego radicalmente. Creo que son shows organizados. ¿Cómo entonces actúa Dios? Miren, Dios primero y ante todo tiene una manera de actuar que ya está puesta en la Escritura como puesta en la experiencia de la Iglesia. Y es dentro de nosotros mismos. Y en eso no necesitamos que nos enseñen, sino que nos expliquen, sí, que nos expliquen el Evangelio. Y es cuando sentimos que una cosa es correcta o no es correcta. Pero para poder sentir y para poder discernir, tenemos que estar formados. Tenemos que haber leído la palabra de Dios. Tenemos que llevar una vida recta. Una persona que lleva una vida desviada, y cuando digo desviada, es decir, que sus pasiones le han
llevado por caminos. Y cuando digo pasiones, vuelvo a repetir por enésima vez, no me refiero solo a lo sexual. Hay otro tipo de pasiones, hay el orgullo, ese orgullo tan horrible de las personas que incluso se creen, y no se necesita ser rico para ser orgulloso, que se sienten que pueden pisotear a los demás, que basta con una mirada, con una actitud, ¿no? Muchas veces son en realidad carencias afectivas que descubrieron que tenían que crear una careta para poder pisotear al otro. Entonces, volviendo a esto mismo, hay manipuladores detrás incluso de la religión. Y con esto no quiero sacar a la ortodoxia y decir la ortodoxia no tiene. Seguro que hay sacerdotes, seguro que hay monjes, monjas, seguro que hay laicos que a través de la devoción al iconito de San Nicolás o de no sé qué y de alguna cosa medio sobrenatural quieran manejar. Claro, claro que puede haber manipulación, pero por encima de todo está la razón, la lógica y está nuestro espíritu. Y por eso esto que estoy leyendo y es lo que estoy dando explicaciones, son escritos de los primeros siglos. La mayoría de lo que yo me refiero y lo que le estoy leyendo es del año 200, del año 300, del año 400, del año 500. Son de los primeros siglos del cristianismo. No le estoy hablando una cosa escrita ayer. Y por lo tanto, es fundamental que haya discernimiento, que es la capacidad apacible, tranquila, de pensar, ¿esto será bueno o no será bueno? ¿Será algo que me conviene o que no me conviene? Y voy a leer algo que aquí está muy claro de San Juan Clímaco, muy hermoso. Dice, el discernimiento es una lámpara en las tinieblas, una luz para aquellos cuya vista es débil, esto ya lo habíamos dicho. Pero debemos aprender a decir, hazme conocer el camino por el que debo marchar, pues hacia ti he levantado mi alma, Señor. El discernimiento, por tanto, es la guía que permite a quien avanza por el camino espiritual a no extraviarse y a evitar caídas. Y la prudencia, por consiguiente, es protectora de todas las virtudes y pone al hombre en resguardo de los embates del mal. Termina diciendo San Basilio, el que la sigue, a la prudencia, no se aparta nunca de las obras de la virtud y jamás se ve atravesado por la flecha funesta del vicio. Más en general, la prudencia, la discreción, permite a la persona conocer su estado interior. Una persona prudente, una persona que busca a Dios, lo primero que se pregunta es ¿cómo estoy? La persona loca, la persona que está desviada, la persona que no tiene ni conocimiento suficiente, no le importa cómo está. Y perdón que ponga este ejemplo, pero ayuda. Es igual, cuando una persona lo único que le interesa es hacer en su vida muchas cosas, no le importa ni siquiera contagiarse. Entonces, pues no usa mascarilla, y sale a la calle, y está con todo mundo, y veíamos en las noticias un alcalde en Perú fingió su muerte y se metió en un sarcófago, ¿no? Para que después de que estuvo con sus amigos tomando trago. Parece una noticia que es un chiste, pero es muy grave. Es muy grave. Eso significa que esa persona es temeraria, como decía, que no le importa nada. La segunda función de la prudencia es, como indica Evagrio Póntico, dirigir todas las operaciones contra las potencias adversas, contra todas las desviaciones que tenemos, protegiendo las virtudes y haciendo frente a los vicios, regulando todo aquello que es neutro según las circunstancias. Cuando yo voy a tomarme, supongamos que esto fuera vodka, no es agüita, ¿no? Pero si yo veo, ¿qué es lo primero que piensa el cerebro? Ah, caray, está bastante, ¿no? Si fuera tequila también, ¿verdad? Mis queridos amigos mexicanos, está bastante. Y me lo tomo todo. ¿Qué va a pasar? Yo sé en mi cabeza que voy a tener un efecto. Yo sé.
Y yo estoy decidiendo, y yo estoy queriendo hacerlo. Si no tengo discernimiento, ya esa persona ha perdido todo sentido de lo que es el control de su vida. Nos dice Svetlana Majiboroda, dice, entre la prudencia, el obedecer a la voluntad de Dios y la cobardía de asumir la responsabilidad de sus propios actos, ¿cuál será el indicativo de lo correcto? Mi querida Svetlana, todos tenemos cobardía de asumir la responsabilidad de sus propios actos. Eso es parte de la naturaleza humana. Todos los seres humanos siempre quieren escaquearse, salir, escapar, huir. Todos tenemos espíritu de rata en algún momento, todos, ¿no? Pero cuando amamos a Dios, ahí está el secreto. Cuando volvemos los ojos y una y otra vez oramos, no una vezita, vuelvo a repetir, cuando se trata de hablar de las virtudes, nunca se puede hablar de haber hecho una cosa una sola vez, no, no, no. Hay que un día, 2 días, 3 días, 50 días, 60 días. Cuando perseveramos todos los días en orar a Dios, terminamos amándole. ¿Por qué? Porque le conocemos. Cuando leemos la Escritura, cuando tomamos tiempo para pensar en Él, cuando eliminamos y limpiamos de nuestra vida cosas que nos alejan de Él, cuando cortamos con cosas que pueden verdaderamente confundirnos, lecturas, amistades, porque a veces uno cree que uno puede nomás comer cualquier cosa. No. Cuando cortamos vamos haciendo una purificación. Y cuando hay una purificación, ahí nace el verdadero amor a Dios. Y cuando hay amor a Dios, uno solo quiere amarle. Solo quiere amarle. Ya no hay nada más que sea superior que Él. Nada más. Ah, entonces me voy a hacer monje. No, no necesito hacerme monje. Uno se hace monje porque uno ve que tiene una vocación para, además de sentirse llamado para servir y para amar a Dios, se siente llamado para orar constantemente y abandonar para siempre todas las cosas del mundo. Por eso es un camino hermoso, ¿no? Pero verdaderamente el obedecer a la voluntad de Dios, como tú preguntas, ¿no? Uno lo llega a hacer por amor, no por miedo. No porque si no me va a caer el rayo estilo Zeus o el dios Thor o cualquiera de esos. No, no, verdaderamente no. Eh, Vamos a ver, me dice Consuelito que ha perdido el audio. ¿Todos los demás están escuchando? ¿Sí? Saludos a Huguito Esbierkovich también, qué gusto. A mi querida Paola Zambrano en Guayaquil. Estaba esta mañana siguiéndote ahí en vivo por el Instagram, en tus charlas sobre el autismo. Y a Jesús Morales también dice que sea más ligero, Vladica, un poco de charandas. Bien, entonces, vamos a esto. ¿Están escuchando todos? ¿Todos escuchan? Bien, se escucha bien, dice José Escamilla. Sí, sí se escucha. Por lo tanto, es un problema de Consuelito. Debe haber aplastado algún botón. Ah, Ricardo Wilkes también nos dice, hola Ricardo, está un abrazo, saludos, está en Estados Unidos. Ok, está bien el audio. Margarita, Marina, que el Señor te bendiga. Qué bien, está un grupo grande de gente. Vamos a ir terminando de centrarnos en lo que es entonces la prudencia. La prudencia tiene como función, frente a las otras potencias del alma, afirmar el carácter hegemónico de la parte racional. ¿Qué quiere decir en chino esas palabras tan complicadas? ¿No? Significa que nosotros debemos dar por encima de todo opción, gobierno total y absoluto a la razón, a lo lógico, no a las pasiones, no a los antojos, no a cosas temporales y secundarias. Por lo tanto, es fundamental el volver siempre ante Dios con lógica. Es que la lógica no es contraria a la religión. Alguien por ahí se le metió y repiten como loros diciendo que la religión es una cosa que no tiene nada que ver con la lógica, que es ilógica. No, señores, ¿quién ha enseñado eso?
Y por lo tanto, la prudencia tiene la función de gobernar las potencias del alma y reordenarlas para que actúen según su verdadera naturaleza. La semana siguiente vamos a ver un poco más ya de las otras virtudes y de los otros caminos espirituales, si es que quieren que sigamos, porque eso también tengo que preguntarles ahora, si realmente desean que sigamos, porque de la charla sobre vida interior sana anterior, nadie me ha dicho si quiere hacer el examen, si quieren que haya examen o que no haya examen. Parece ser que ni siquiera la vieron. Por lo tanto, la prudencia o discreción es la madre y guardiana de todas las virtudes. Y de algún modo es la fuente y raíz para esas virtudes. Porque si uno no es prudente, si uno verdaderamente no piensa un poquito más en la vida espiritual, si no verdaderamente regresa siempre a la fuente fundamental que es Jesucristo, tristemente nunca va a terminar de desarrollar una vida espiritual. Por eso hablamos de conversión interior. Tienes tú que de corazón, verdaderamente, voluntariamente, tomar la decisión radical de seguir a Jesucristo. Y por lo tanto, podemos considerar que la prudencia, discreción, se puede considerar el medio esencial para la curación del hombre. Miren que es muy difícil curarse de tener una vida pecaminosa. Es difícil, no es fácil. Yo no les voy a decir jamás, sí, no, rézate 3 rosaritos hasta la oración, reza a tal devoción. No, es un camino que toma a veces muchos años y que a veces, pese a los muchos años de caminar, Dios incluso para que aprendamos más humildad, permite que uno caiga. Saludos a Catalín Tantán, Dios me ayuda. A veces Dios permite que caigamos y a veces que caigamos fuertemente. Pero aquel que se queda en esa caída es que no le ha amado a Dios nunca. Tiene que levantarse. Y por eso dice claramente que de este modo el que posee, lo dice San Juan Clímaco, el que posee verdaderamente la virtud de la prudencia, se vuelve un exterminador de las enfermedades espirituales y un restaurador de la salud. En la medida en que utilizamos mal las potencias de nuestra alma, ahí es cuando se instalan los vicios en ella. Y la parte racional, la ignorancia, la locura, terminan siendo afectados. En cambio, el buen uso que se dé, por el contrario, da un conocimiento muy grande y prudencia. Y termino con una frase sobre San Basilio. San Basilio, tras señalar las potencias del alma, dicen que se convierten en instrumentos del vicio o de la virtud según las disposiciones que tengamos. Y es que yo les pregunto nuevamente, ¿ustedes quisieran verdaderamente trabajar en su alma? Es un tema que mucha gente no se lo pregunta. Quizás el 90% de los cristianos, cualquiera que sea la línea que sigan, ¿no? Por consiguiente, la locura y la prudencia se corresponden y se oponen. Y la una ocupa el lugar de la otra según el hombre aparte su razón de Dios. Cuanto más nos alejamos de Dios, más locos nos volvemos. Y no locos, vuelvo a repetir, como en el centro psiquiátrico, sino locos porque hacemos las cosas que no son las que nos convienen. Y por lo tanto, ya termino, sino que estoy intentando buscar la frase más adecuada. La virtud, cualquiera de las virtudes,
reorientadas a Dios, ayudan a ejercitarse en un sentido conforme a la finalidad natural real del hombre. Y por lo tanto, la verdadera y única salud de la cual el ser humano debe preocuparse es de la salud del alma, porque el alma le seguirá después de esta vida eternamente. El cuerpo es un vehículo temporal, el cual se quedará aquí y se volverá tierrita, ¿no? Y por lo tanto, lo fundamental en una persona, la primera cosa que debería ser la razón de toda su vida, es buscar su estabilidad, su sanidad, su vida espiritual sana. Y podemos decir con San Juan Clímaco que la virtud es el camino de regreso para todos los extraviados. Bonsoir, bonjour pour toi en Belgique, Véronique. Je suis très content de te voir de nouveau. Estoy saludando a Véronique Urbeck, una gran amiga de Bélgica, que nos volvemos a encontrar aquí. Merci de être ici. Entonces, volvemos a esa idea fundamental, con esto terminamos, ¿no? Verdaderamente, el camino espiritual que todo ser humano debe buscar es la salud espiritual, no solamente llevar una vida espiritual, no, una vida espiritual sana y una vida espiritual donde haya conversión interior, donde verdaderamente mis capacidades estén guiadas hacia una salud plena, plena y total. Así que un saludo cariñoso para todos. Vuelvo a repetir, hoy comencé diciendo es la fiesta de San Cristóbal, Cristóforo en griego, ¿no? Un santo extraordinario. Les invito a leer la biografía que he colocado un poquito más abajo aquí en el perfil de Facebook. El día de ayer nos cortaron la conferencia porque cometí el error de pasar un video que no tenía los derechos de autor. Lo he recortado y he puesto ya la parte que sí nos pertenece un poquito más abajo para quienes ayer quieran volver a verlo, para que puedan seguir este estudio que estamos haciendo sobre las virtudes. Son las 5 de la tarde del día viernes 22 de mayo. Mañana no va a haber transmisión, ¿no? Pero sí quisiera que ahora mismo, si hay alguna pregunta, con todo gusto para responder. Estoy muy contento de encontrarme con un montón de personas de diferentes partes, tanto hasta de Estados Unidos, con Ricardo Wilkes, con muchas personas, Huguito Svierkovich, tantos años sin verle, etcétera, y también a mi querida Verónica Urbeck, allá en Bélgica. Así que verdaderamente. Me dice Nives Cusímano, Vladica, no he recibido el link de la iconología. Te lo envío oggi, senza problemi. Non ti preoccupare. Mai dimentico a quien me lo quiere. Entonces, estamos con todos en conexión. Si es que hay alguna pregunta, por favor, no duden en hacerlo ahora. Y vuelvo a repetir, comenzaremos la semana próxima con el papel terapéutico, es decir, el papel de la sanación en la vida espiritual. Svetlana dice feliz día de San Nicolás. Es verdad, algunos ortodoxos celebran el día de San Nicolás, pero el día de San Nicolás verdadero es el día 19 de diciembre, ¿no? Lo que pasa es que hoy se celebra lo que se llama la traslación de las reliquias de San Nicolás, que no es verdad que fue una traslación. Lo que pasa es que se robaron las reliquias de San Nicolás y se las llevaron a Bari en Italia. Por lo tanto, algunos ortodoxos no somos felices de celebrar esta fecha porque es la fecha del robo de las reliquias de San Nicolás, que estaban originalmente en Oriente Cristiano y fueron unos cuantos, dicen, pescadores que de buena voluntad quisieron salvar las reliquias de San Nicolás y se las llevaron a Bari en Italia. No fue así, fue robo.
Pero bueno, en todo caso, gracias también, mi querida Svetlana. Más bien te digo feliz día de San Cristóbal, que es un santo extraordinario, extraordinario. Bien, no hay ninguna pregunta, parece ser que todos se han entendido, o todos se han dormido, o todos se han ido y no están en la transmisión. Eh, Estoy siempre dispuesto a responder a sus preguntas. Algunos me escriben siempre después en privado y algunas otras personas me ven en diferido, es decir, a otras horas y acompañan también esta formación. Dice Josué Escamilla, Vladica, una persona puede llegar a un alto grado de santidad en el cual sea totalmente indiferente al pecado y deje de practicarlo. Sí, con la ayuda de Dios, ciertamente han habido casos de personas que han llegado no a la impecabilidad. O sea, verdaderamente dice la Escritura que hasta el justo peca 7 veces, ¿no? Es decir, no es posible totalmente retirar el pecado, pero sí podemos alcanzar con la ayuda de Dios, siempre con la ayuda de Dios, un estado en el cual se pueda llevar una vida muy, muy celestial. Hay que recordar que la verdadera vida no está aquí. La vida verdadera es después. Esta es una prueba. Es una prueba que puede tomar, como yo lo digo, un poco en sentido un poco de broma, puede durar 20, 30, 60, 100 años, pero verdaderamente la vida total y plena es después. El problema es que nosotros con nuestros eh, parámetros, con nuestros parámetros de vida y con nuestras limitaciones. San Pablo decía que vemos a Dios como con un velo, no lo podemos ver plenamente. En razón de que no vemos bien aquí, nosotros creemos que esta es la vida y esta no es la vida. Si nosotros lográramos grabarnos a fuego verdaderamente que esta no es la vida, sería muy distinta nuestra vida si viviéramos con ese parámetro, con esa base, ¿no? Nos diéramos cuenta que es mucho más trascendental. Ahora, sí se puede con la gracia y con Jesucristo. Por sí mismo, esa lucha personal, yo diría, no es como pasa o como lo plantea el budismo o el hinduismo o otras religiones, no es una lucha personal, es una acción de Dios en nosotros, ¿no? Dice Josué Escamilla, vi la película de José Lesicasta y mostraban que después de 8 años de luchar contra la pasión de Porneia, logró vencerla definitivamente. José Lesicasta, quien es mi abuelito, mi tatarabuelito, yo aquí tengo, perdonen que les muestre, voy a aprovechar para mostrarles un poquito. Vamos aquí. Y vamos acá. Yo les voy a mostrar unas fotos de familia. Este es mi abuelito espiritual, no es mi abuelito real. Mi abuelito real, mis abuelitos reales los tengo allá en el otro lado, para recordarme también. Pero este es José Lesicasta, ¿no? Y lo tengo aquí arriba y lo ven ustedes cada que yo hago una transmisión, porque es para recordarme que pues es el camino que he escogido, es el camino de la Esiquia, el camino de la vida espiritual, de la oración. Y para eso pues tenemos la cuerda de oración de diferentes formas. Aquí tengo esta que acabé de hacer anteayer, que está bonita, ¿verdad? Pues para que tengan envidia. Y pues para poder orar, repetir todo el tiempo, Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Pero él, a su vez, dejó otro padre espiritual que en esa misma película tú lo habrás visto, que es Efrén Catunaquia, que fue su hijo espiritual, y de él directamente vino a través del Metropolita Ángelos de Ablona a este servidor. Así que ellos son mis abuelitos espirituales y de ahí vienen esas enseñanzas. En la Iglesia Ortodoxa existe una especie de familiaridad por la cual intentamos seguir unas enseñanzas de alguno de los padres. Ahora,
todos los padres son válidos. Yo ahí también tengo del otro lado, justamente arriba, algunos obispos, en cambio. No está San Juan de San Francisco, al cual yo no le puedo seguir, pero es que ni a la punta del dedo, porque es un santo que yo diría para mí muy difícil, imposible de seguir. Ahora, ¿quién es la base de esto? Es Jesucristo. No es ellos. Ellos son un ejemplo de cómo lo lograron, y puede ser que Dios obre en nosotros como obró con ellos, pero uno les tiene como una admiración, un cariño, y lograron ellos cosas que a lo mejor otros no logramos. Por lo tanto, nunca creer ni pensar que un santo o santa es más o es menos. En la Iglesia Ortodoxa todos son santos, y como santos son todos admirables, y como santos son todos, de alguna manera, ejemplo a seguir. Pero la base, fundamento y único es Jesucristo. En ese sentido, San Pablo fue muy claro: no hay otro intercesor entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Punto. Y en eso la ortodoxia también está totalmente de acuerdo. Es Jesucristo la base, la razón y el compromiso de nuestra vida espiritual. Así que sí, San José Lesicasta logró, después de 8 años, lograr vencer la pasión de la porneia, ¿no? Que, como también yo les he dicho, aquí está, fornicación. Tengo mi cuadrito que ya les mandé a ustedes, que sería bueno que uno lo tenga y que recuerde lo que debe luchar todos los días. Sin embargo, la vida espiritual es algo que Dios es quien lo trabaja, no eres tú. Tú respondes, tú dejas que Dios actúe, tú pones los medios, tú obedeces, pero es Dios el que actúa y el que trabaja en uno de nosotros. Así que espero haberte respondido. Dolores Castillo dice: no, sí se entendió muy claro. Ok, que sí se entendió muy claro entonces. Bien. Saludo cariñoso con todos y para todos. Les espero la próxima semana. Si hay más preguntas, estoy siempre a las órdenes, mientras pueda y mientras viva. Oremos al Señor por lo que está sucediendo en el mundo. Es muy triste, es muy doloroso y es muy fuerte. Pero tengan por seguro que si el hombre continúa desviado, será peor. Y no porque Dios quiera hacer daño, sino porque Dios quiere que el ser humano sea bueno, que sea perfecto. Un saludo cariñoso con todos nuevamente. Que Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.